los nudos que no pueda desatarme. Atame a él, atame a él. En los momentos. Buenas noches Latinoamérica, buenas noches Natalia, buenas noches Catalina, buenas noches Padre René. En este primer viernes de junio, mes del Sagrado Corazón, en este programa muy especial que vamos a tener este viernes, con una invitada muy especial que nos va a llamar de un lugar lejano como es Colombia, la doctora Gloria Polo, cual nos va a contar su experiencia en la vida, realmente cuán grande y milagroso es nuestro Señor Jesucristo, porque ella nos va a contar cómo en su vida tuvo ese gran milagro de volver a vivir otra vez, después de haber sido alcanzada por un rayo. Todo lo que la ciencia parece que no tenía explicación, Dios a través de ese milagro, ella va relatando en su vida todo lo que ha ido Dios actuando y su conversión, ¿no? Como era ella antes de incluso de sufrir el accidente, de que le cayera el rayo, con quiénes eran las personas que iba. Así que ella nos va a ir contando en este programa todo y nos va a ir acercando, porque es muy devota de la Eucaristía, del amor a la Eucaristía, de la adoración perpetua, de los pecados que más daño hacen a la humanidad, cómo vio ella, como ven Dios las almas. Dios le tuvo la gracia de llevarla para que viera cómo se ven nuestras almas en pecado. Así que bueno, este hermoso programa vamos a escucharlo, vamos a tener 2 horas hasta las 11 de la noche, así que ella va a ir contando, se van a hacer preguntas si se puede hacer, si no, escucharlo va a ser muy provechoso para las familias y todo. Buenas noches, habla Natalia. ¿Quién es Gloria Polo, no? Pensaba. Acá estamos con el padre René y con Cata también, y el padre tuvo la oportunidad de estar hace unos meses en Colombia. Yo también, gracias a Dios, tuve esa oportunidad. Y Gloria Polo es una persona como cualquiera de nosotros, madre, odontóloga, que el día que la vimos estaba atareada con 15 personas en la sala de espera, y muy devota, obviamente, porque esta experiencia que recién comentaba Guillermo le cambió y le atravesó la vida e hizo que eso significara un antes y un después. Y que justo acá, antes de entrar al aire, hablábamos con el padre de que esto es lo que le pasó a ella, es verdaderamente un milagro. No sé si, Guille, querés contarle a la audiencia un poco qué le pasó particularmente a ella para tener una introducción y por qué es un milagro eso. La doctora Gloria Polo estaba haciendo su especialización en odontología. Entonces ella va a ir contando seguramente que sale de la universidad con su esposo, su sobrino, y un día de lluvia, había tormenta y le cae un rayo, entra el rayo por uno de sus brazos, evidentemente su sobrino, exactamente, se caen al piso, un rayo, si alguna vez hemos visto las tormentas eléctricas, un rayo tiene mucha potencia eléctrica. Ellos quedan totalmente, su sobrino y ella quedan totalmente muertos, o sea, sin vida. Su sobrino muere en el acto. Para los médicos ella estaba muerta, estaba totalmente quemada. Su esposo lo único que sufrió fue un pequeño desmayo, cuando ella cuenta que cuando su esposo vuelve en sí no entendía nada, porque veía incluso sus cuerpos que saltaban por la misma electricidad, digamos, el cuerpo de su esposa y el de su sobrino. Es trasladado al hospital y la doctora dice que los médicos o sea, decía que realmente estaba sin vida. Después ella va contando en su testimonio que estuvo en el último día más grave, sus riñones no funcionaban. Si uno sabe un poquito de fisiología médica, si los riñones nuestros no funcionan, la sangre se va envenenando, por lo tanto uno se va envenenando con su propia sangre porque está contaminada. Eso cuenta ella, ¿no? Que realmente incluso los médicos no querían enchufarla ningún aparato para que respirara nada, porque decían que ya estaba muerta. Pero ella dice, y ahí está el milagro, uno de los milagros de Dios, una de sus hermanas es doctora, entonces le dice, mire, discúlpenme, pero yo quiero que mi hermana
esté conectada a alguno de los medios para respirar o para vivir por lo menos sus últimas horas. La verdad, un milagro. Lo que es imposible para la ciencia, para el hombre, es posible para Dios, ¿no? En esta hermosa experiencia, en este hermoso testimonio que vamos a escuchar. De esta manera estoy saludando a toda la audiencia, que nos viene muy bien este testimonio para tener presente también nuestra vida, para saber cómo Dios puede en nuestra vida intervenir y cómo también nos puede ayudar de muchas maneras. Así que bueno, vamos a hacer un corte y saludos para todos aquellos que están escuchando. Estemos concentrados, pidamos a la Virgencita poder vivir bien este hermoso testimonio de Gloria, que tuve la gracia de conocerlo en Argentina y de visitarlo en su casa en Colombia, en la misión que hice hace poco, en marzo. Una mujer muy humilde, la considero una santa, y ella reza por todos nosotros los sacerdotes. Por tu océano azul y las aguas del mar, por todo continente y los ríos que van, por el fuego que dice como arbusto ardiente, por el aire del viento, quiero gritar mi Dios. Tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso. Tú eres el Dios de amor, mi Dios. Tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, Dios presente en toda creación. Y por los animales de la tierra y el agua, por el canto del ave y el cantar de la vida, por el hombre que hiciste semejante a ti, y por todos sus hijos quiero gritar mi Dios. Tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso. Tú eres el Dios de amor, mi Dios. Tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, Dios presente en toda creación. Por la mano tendida que te invita a la danza, por el beso que brota al surgir la esperanza, la mirada de amor que levanta y reanima, por el vino y el pan quiero gritar mi Dios. Tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso. Tú eres el Dios de amor, mi Dios. Tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, Dios presente en toda creación. Bueno, estamos de nuevo al aire, ya estamos en contacto con la doctora Gloria Polo.
El que le está hablando, buenas noches, doctora, mucho gusto, soy Guillermo, estoy acá en el estudio con Natalia, que estuvo allá en Colombia, con el padre René, estoy con la esposa de Sebastián, que también estuvo en Colombia con usted, con Catalina, estamos con Carlota también. ¿Cómo le va, doctora? Mucho gusto. Muchas gracias, muy bien, bendito sea Dios, alegre de poder estar comunicándome con ustedes y un abrazo muy grande en Cristo Jesús para todos. Buenas noches, doctora, el padre René Cari, que estamos en comunicación y desde ya le agradezco que esté con nosotros acá para que tanta audiencia de tantos lugares de Argentina y fuera de Argentina hoy puedan escuchar su hermoso testimonio para la conversión y la fe de muchos. Amén, gracias. Buenas noches, doctora. Le habla Natalia, que estuvimos allá en Colombia visitándola. ¿Cómo está? Hola Natalia, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Igualmente, padre. Igualmente, Gloria. Dios la bendiga. Buenas noches, Gloria. Gracias por este hermoso regalo de tenerla en este programa, porque va a ser de mucha bendición para todas las personas que están escuchando. Muchas gracias. Soy Catalina. Ella es la esposa, doctora, ella es la esposa de Sebastián, que también estuvo visitándola allá en Colombia. Ay, sí, hola Sebastián y Catalina, un besote grandísimo, qué alegría. Bueno, un besote, Gloria. Bendiciones. Amén, igual para ustedes. Bueno, doctora, tenemos, usted puede dar tranquilamente su testimonio, hablarnos de todo tan hermoso que hemos visto en todas sus conferencias. Tenemos 2 horas de programa, así que usted puede explayarse y tocar todos los temas que usted quiere, que el Espíritu Santo seguramente le ha dictado en esta semana, en estos días, ¿no? Y si también, ¿no? Bueno, no puede haber otra oportunidad para que en otro momento nos dé otra conferencia, porque tienen muchas y muy lindas sobre los mandamientos, sobre la Eucaristía. Así que bueno, Gloria, le vamos a pedir que nos cuente el testimonio para toda nuestra audiencia, para toda la fe católica de Argentina, fuera Argentina, nos están escuchando de Costa Rica, Estados Unidos, España, México, Colombia, muchos lugares que siguen la sanación acá en la parroquia, la actividad de las parroquias. Bueno, pues sí, hermanos, mire, Papá Dios me hizo un regalo muy grande el 5 de mayo del 95. Ese día era viernes y estaba lloviendo muchísimo, más o menos 4:30 pasaditas de la tarde. Llegamos a la Universidad Nacional en Bogotá, mi esposo, mi sobrino y yo. Mi sobrino y yo hacíamos una especialización en la odontología y teníamos solo hasta las 5 de la tarde para recoger unos libros que necesitábamos para hacer una exposición. Por eso, a pesar de la fuerte lluvia, como el tiempo ya se nos acercaba, para cerrar la facultad donde íbamos a recibir los libros, entonces cogí yo un paraguas muy pequeño, mi sobrino se coge del brazo mío, nos acercamos lo que más podemos y salimos. Mi esposo se pone una chaqueta impermeable y nos dirigimos a la facultad. Llovía con tanto viento que nos quedamos empapadísimos, mi sobrino y yo, al momentito, y cuando saltábamos para evitar coger charcos, nos cayó un rayo. El rayo nos deja sin vida a mi sobrino y a mí, ambos quedamos en paro cardíaco. Pero les digo, hermanos, mire, yo no sentí ni oí que sonó ni que cayó nada. Yo voy saltando y me vi envuelta en un amor indescriptiblemente grande, una paz, una felicidad, un gozo tan grande que las palabras no pueden manifestar lo hermoso de ese momento. Yo quedé libre del tiempo, libre del espacio, gozándome de esa plenitud de amor. Veía mi cuerpo sin vida, pero también veía a todas las personas al mismo instante, a toda la humanidad, porque había una luz inmensa, viva. De esa luz salían como torrentes de amor vivo que caían sobre mí, rayos de amor vivo, pero también caía como una sabiduría indescriptible. Y cuando me veo envuelta en ese amor, en esa paz, en esa felicidad, en ese gozo, también me veo que sobre mi inteligencia llega esa sabiduría, y en esa sabiduría yo veo
a la humanidad sumergida, la mayoría, en un mar de iniquidad. Veo a las personas en su interior, no solo en su exterior, no solo su manera de vestir, porque ella era una mujer muy pagana, que siempre era que la moda, que si se ve bien vestido, que si tiene bonita ropa, que todas estas cosas, muy pagana, muy mundana. Pero ahí, cuando estoy inmersa en ese amor, yo veía a las personas en su interior. ¿Saben qué me impresionó? Ver el pecado. Para mí el pecado era lo contrario, por ejemplo, la verdad, el antónimo de la verdad era la mentira, y la mentira era un pecado. Era simplemente la denominación de no hacer algo bueno. Para mí ese era el concepto que yo tenía de pecado. Pero cuando yo veo a las personas que estaban sumergidas en ese mar de iniquidad, me doy cuenta que el pecado es vivo, son horribles, espantosísimas criaturas que entran a habitar dentro de las personas, borrando la imagen y semejanza de Dios. Una persona en pecado mortal es monstruosamente aterradora y huele putrefacto, horrible. Por ejemplo, una mentira es un demonio, un espíritu inmundo, pero otra mentira es otro espíritu inmundo. Y las personas estaban como engusanadas, por poner un ejemplo, pero es algo muchísimo más grande que se desborda la inteligencia para explicar cómo eran las personas en pecado mortal. Pero eran horribles, olían horrible, pero ellas estaban anestesiadas en ese mar de iniquidad donde recibían placer, deleites, gustos. A mí me impactó muchísimo ver la mayoría conectados a un medio de comunicación, a unos en la música totalmente, en un mundo totalmente ajeno, encerrados en sí mismos, en un egocentrismo, otros frente a un televisor, un computador, un juego de video, pero en una indiferencia total a Dios. El tiempo se les iba entre todos esos placeres y deleites y no elevaban su corazón ni un minuto a Dios. Y la mayoría en ese egoísmo y en esa indiferencia total, absoluta, al sufrimiento y al dolor de los demás. No le interesaban los pobres, los enfermos, los sufrientes, los dolientes. Estaban muertos en vida, muertos en el pecado. Su cuerpo estaba vivo, pero totalmente muertos en su vida eterna, en su alma, en su espíritu, con una total indiferencia a relacionarse con Dios. Encima de ese mar de iniquidad, para mí fue impresionante ver cómo habían unas personas hermosísimas. Ellas estaban vivas, todas unidas en el Espíritu Santo, todas estaban unidas en la misma palabra de Dios, la misma palabra en todos los idiomas, mientras una parte de la humanidad duerme, en la otra están despiertos, y cada segundo, cada minuto, cada hora, ahí se está celebrando una Eucaristía. Y la Eucaristía es el corazón de Dios abierto, donde se derraman los torrentes de misericordia para el mundo entero. Y yo veía que estas personas unidas en el Espíritu Santo, unidas en la misma palabra de Dios, formaban un solo cuerpo y todas estaban unidas dentro del corazón de Dios. Y yo me doy cuenta que esta es la iglesia. Ellos trataban de sacar a las personas que estaban hundidas en el mar de la iniquidad, trataban de sacarlas para que volvieran a Dios. Saben, yo abrazaba a todos, tanto a las personas que estaban sumergidas en el mar de iniquidad, como las que estaban afuera, encima del mar de iniquidad, formando un solo cuerpo, la iglesia. Yo quería que la gente sintiera ese amor, esa paz, ese gozo, pero nadie me sintió, nadie. Solo mi hija fue la única que sintió cuando yo la abracé, nadie más. No, sin tiempo, sin espacio, en esa plenitud, veo a mis padres, mis abuelos, todos ellos ya habían muerto, pero
estaban vivos en el eterno presente de Dios. Cuando yo los veo a ellos y veo a mi bisabuela, me doy cuenta que he sido engañada por la nueva era. Cuando yo pensaba, porque lamentablemente desde muy chica me dejé seducir de las ciencias del ocultismo, de las ciencias de la adivinación, del esoterismo, de la nueva era. A los 13 años abandoné mi crecimiento en Dios, mi profundidad en la vida interior y en el amor a Dios, y me dejé seducir como tantos jóvenes tristemente, y en ese mundo de locura del joven que quiere conocer todo, buscar emoción, y me caí en toda esta brujería y dejé de leer la palabra de Dios, no me interesaba en la vida de los santos, no me dejé seducir por la nueva era, por todas estas cosas. Abandoné a Jesús por estar pendiente de los astros y que me decían las cartas astrales y cómo estaban alineados los astros. Todo este mundo de tristes errores tras errores y pecados tras pecados, al final terminé profundizando muchísimo en la nueva era. Y la nueva era me sedujo tanto porque me dio tantos poderes. Tristemente, muy pequeña, muy joven, me dejé perforar los chakras, el alma, cuando me abrieron los chakras. Y cuando me abrieron los chakras empecé a experimentar muchísimos poderes de la mente. Y entre todo ese mundo de errores, pensando que yo podía atravesar paredes por mi propio poder y mi propia inteligencia, y mirar con el tercer ojo porque era demasiado poderosa y demasiado sobresaliente, en esa soberbia y en esa autosuficiencia, no me di cuenta que estos poderes venían de Lucifer. Y al alejarme de Dios, porque quien va a la adivinación, a que le lían la suerte, que cree en agüeros y en energías y en todas estas cosas, pues abandona al Dios de la vida. Yo abandoné a Jesús a los 13 años, cuando me consagré al diablo, cayendo en la brujería y después en el esoterismo, en el espiritismo, en toda esta nueva era. Cuando andaba en la nueva era, tristemente, me hacían regresiones y supuestamente veía proyectado muy bien sobre mi propia inteligencia vidas anteriores, y veía a mi bisabuela reencarnada. Pero no estaba reencarnada, fue Lucifer el que me dio estas visiones, aprovechando que yo le abrí la puerta, y Lucifer es un ángel caído muy poderoso que maneja una luz falsa, pero enceguece al hombre, y a través de esos falsos iluminismos el hombre abandona al Dios de la vida, abandona a Jesús Eucaristía. Yo la abandoné a los 13, pero cuando a mí me cae el rayo, yo tenía 36 años, y cuando me cae el rayo y me doy cuenta que es mentira la reencarnación, porque ellos estaban allí, pero yo voy subiendo dulcemente, suavemente, amorosamente, voy siendo llevada hacia esa luz. Me doy cuenta que ese túnel ascendente que se veía son los brazos amorosos de Jesús. Cuando nacemos a la vida terrena, nosotros no caemos al aire, sino que hay las manos del médico, las manos de una partera, una enfermera, o incluso nuestra propia madre que nos recibe en sus manos, y nos toma en sus manos y nos abraza. Y la mamá, cuando nos abraza, nos hace sentir ese amor de mamá, esa alegría de mamá de abrazar a su hijo. La muerte también es igual, es hermosa. A nosotros nos han hablado de la muerte como algo terrible, algo horrible, pero no, es hermosa, porque cuando morimos no caemos en la nada. Las manos amorosas de Jesús nos recibe como si fuéramos un bebé, y nos levanta suave y amorosamente, y nos va acercando a su corazón. Esa luz inmensa, brillante, donde bajaban esos torrentes de amor vivo, de gozo y de paz, salen del corazón de Jesús. Y cuando yo veo esa luz,
me doy cuenta que esa luz es la Santa Hostia, la Eucaristía, pero en el resplandor de su gloria. No como acá que el Señor esconde su gloria para no quemarnos, porque si nosotros viéramos el resplandor de la gloria de Él en la Santa Hostia, todos quedaríamos carbonizados, pero Él la esconde por amor, pero cuando morimos, el resplandor de su gloria sale al encuentro, por eso se ve así como ese sol resplandeciente, la Eucaristía es el corazón de Jesús. Cuando Él me acerca con amor eterno, me acerca a su corazón, me sentí tan amada, pero cuando yo me acerco a su corazón, me doy cuenta que ese corazón estaba abierto, y cuando lo veo abierto, veo que esa herida es una puerta, y cuando miro a través de esa puerta, veo dos hermosos árboles al lado y lado, y en el fondo vi un hermosísimo jardín, un jardín con agua viva, con flores vivas, con un lago de amor, un lago de agua viva, y de ese lago salían esos torrentes de agua viva que caían no solo sobre mí, sino sobre toda la creación. Yo quería entrar a ese jardín, pero cuando voy a entrar me doy cuenta, no podía entrar. Estaba en pecado mortal. A los 13 años, el astuto demonio, cuando empecé a caer en el pecado y caí en malas amistades, el astuto demonio me hunde en la idolatría, donde por imitar a estas chicas, cuando deseando ser aceptada, empiezo a aceptar el vicio, el alcohol, el cigarrillo, la pornografía y la música. Ya no rezaba porque el tiempo se me iba escuchando música rock, me levantaba escuchando música rock y el tiempo de Dios se me perdió. El tiempo de mi vida con el cual yo le daba la gloria a Dios, lentamente y sin darme cuenta, se me fue. La idolatría por mis amigas me separaron del amor de Dios. Antes de los 13 años, Dios era toda mi vida. Amaba muchísimo a Dios, lo amaba, me encantaba ir a misa. Para mí era un momento glorioso, gozoso, indescriptible cuando iba a la Santa Eucaristía. Amaba tanto a la Virgen María, hacía el Santo Rosario. Éramos de una familia muy pobre y hasta aguantábamos hambre, pero en mi corazón siempre había el deseo de un día, cuando fuera grande, trabajar muchísimo y ganar mucho dinero para ayudar a los pobres. Estaba enamorada de Cristo, pero cuando por la pobreza mis padres abandonan la provincia, se vienen a la capital, pues tristemente fui rechazada al principio por mi pobreza. Mis padres me pusieron en un colegio de niñas ricas y por mi pobreza fui rechazada por mi manera de hablar, pero ante todo fui rechazada por mantener el escapulario de la Virgen del Carmen y por mi manera de hablar. Dios le bendiga, que la Virgen la cuide. Todas esas cosas me generaron tantas enemistades, y el desear ser aceptada por las chicas me hizo retirar el escapulario, no volver a decir Dios le bendiga, no volver a mencionar a Dios, y sí, fui aceptada, pero aceptada ¿para qué? Para caer en el mundo del pecado, donde el joven dice que es libertad, y la libertad es esclavitud, y en esa esclavitud en que nos pone el enemigo, que nos dice que somos libres, y que ser libre, perder la imagen y semejanza de Dios, entrar en rebeldía con Dios, separarse del amor de Él, y hacerse imagen y semejanza del demonio, y uno no se da cuenta porque como todo se ve chévere, todo se ve agradable, todo da emoción escaparse del colegio, da emoción tomar licor cuando sabes que te pueden castigar en el colegio, y todo ese deseo de lo oscuro es un atractivo fatal que tristemente cuando el joven se
se descuida del amor de Dios, cae. Y dentro de todo ese mundo de locura de mis 13 años, me retiré de la confesión sacramental. ¿Por qué? Porque mis amigas, como yo perdí mi identidad, ellas tomaron mi identidad y yo perdí mi fe y pensaba como pensaban ellas. Y ellas decían, no nos vamos a confesar con un sacerdote, un hombre más pecador que nosotros, un depravado, y se me volvió parte de mi vida decir, no me confieso con un depravado, yo me confieso solita, yo me confieso directamente con Dios, y esto se llama pecado de soberbia. Qué soberbia tan terrible, pensar que ningún pecador era digno de mí, sino que tenía que bajar el mismísimo Dios a hacerse cargo de mí, porque yo era tan importante que ningún hombre estaba a mi altura, ningún sacerdote. Qué pecado de soberbia tan terrible. Pues esa soberbia me llevó a renunciar a la misericordia de Dios. Por estar mirando los pecados de los demás, no miré mis pecados, y por eso nunca me sentí necesitada de la misericordia de Dios. A pesar de tantos pecados, porque en el camino de mi existencia terminé convirtiéndome en abortista, veía el aborto desde los 13 años como algo parte del joven, me volví una mujer feminista, tristemente. Pensaba que la mujer latina, especialmente la colombiana, estaba muy maltratada por el hombre y que la mujer merecía emanciparse del yugo dominador del hombre, maltratador. Y en ese mismo deseo de ayudar a la mujer, yo le decía a las mujeres, si tu marido te es infiel y te pone los cuernos, nada de lágrimas y de ponerse a rezar, no. Ustedes son lindas y ustedes valen muchísimo. Hay que ponerle de nuevo los cuernos al marido, pagar por cada cuerno doble cuerno, para que los hombres aprendan a respetar a la mujer. Para mí esto era un derecho, y un derecho de la mujer de levantar su autoestima y demostrar que valía. Pero tristemente, sin darme cuenta, arrastré a muchas mujeres al camino de la prostitución, al adulterio, y así yo todo lo veía bien. Yo, hermanos, yo pensaba que yo era buena, yo pagaba abortos y valía muchísimo dinero, pero yo lo que me ganaba en mi consultorio lo gastaba dando mercados a los pobres. Cuando tenía dinero mi marido, y con el dinero que yo me ganaba, regalaba condones, preservativos, y cuando no funcionaba un preservativo, pagaba el aborto de la niña, de la chica o de la mujer que su marido le había dejado, le pagaba los abortos. Y me consideraba buena, y fuera de eso, miren qué atrevida, es que el pecado lo enseguece a uno, me atrevía a levantar el dedo para juzgar a los sacerdotes, y por eso nunca me confesé. Jesús, después de abrazarme con un dolor, me muestra a Jesús cómo me buscó toda mi vida terrena, cómo Él envió por mis sacerdotes y me mostró cómo a los pobres sacerdotes, a los consagrados, los atacan los demonios más grandísimos, porque ellos ponen el pecho como una gallina cuidando los pollitos, así ponen el pecho ellos, y las grandes bestias infernales se estrellan contra ellos porque nos están cuidando a nosotros. A nosotros nos atacan los demonios más chicos. ¿Por qué? Porque hay una iglesia que está orando por nosotros, hay unos sacerdotes que están con su vida unidos a Cristo en la cruz, atacados por las terribles bestias, entregando la vida por nosotros para protegernos, y a ellos los atacan esas bestias pavorosas, altísimamente poderosas, la bestia más poderosa infernal. La misión de ellas es atacar a los sacerdotes, pero lo triste es que el poder que tiene esta bestia se lo hemos dado nosotros con el aborto, matando a nuestros hijos, porque no hay peor crimen, no hay un pecado más aterrador que una madre en ese vientre donde está el seno de vida, lo más lindo que Dios dio para tener la vida de un bebé está en el vientre de la mamá, y esa mamá terminar matando a ese inocente hijo. Este es el crimen más abominable con el cual
con esa sangre de los inocentes, Lucifer rompe un sello del infierno y levanta y saca los ángeles caídos más poderosos del infierno, que enceguecen al hombre en su inteligencia y tienen un poder aterrador. Y saben, hermanos, Jesús me muestra cómo estos pobres sacerdotes, por el poder que tiene la bestia, caen a veces en tan aterradores pecados por culpa de nuestros abortos. Y porque la bestia sabe que cuando cae un sacerdote, él mete la garra y arranca todas las ovejitas, o casi todas las ovejitas que cuidaba ese sacerdote, y el mismo demonio se encarga de publicarlo en todas las noticias para que la gente guarde en su inconsciente el desprecio a la iglesia y el odio a los sacerdotes, para que la gente no busque la salvación y la misericordia de Dios que Dios manifiesta a través de la confesión sacramental. Y el Señor me muestra que Él me envió sacerdotes, religiosas, personas de oración, para que yo volviera a Él a pesar de mis terribles, aterradores pecados. Jesús me buscaba, y cuando yo no escuchaba a nadie, Él mismo gritaba a mi alma para que yo regresara a Él. Pero es tan grande el amor de Dios, es tan grande, nadie lo puede dimensionar. Ese amor, es que yo no sé cómo llamar ese amor de Dios. Un amor, perdónenme, no quiero blasfemar, un amor loco por nosotros, un amor apasionado, que cuando nosotros pecamos, nosotros le decimos: Jesús, fuera de mi corazón, y uno lo saca del corazón. Yo quiero que usted me dé dinero, que me dé prosperidad, que me dé bienestar, pero yo quiero vivir aquí con el diablo, porque el diablo me da placer, me da deleite, y yo voy a estar con el diablo. Y cada vez que yo peco le firmo un pagaré al diablo, y el diablo no respeta la libertad. Y el diablo me dice: usted es mía, aquí le doy placer, pero usted sigue mía. Y ahora que usted le di la brujería, le gustó que le adivinaran la suerte, ahora vaya y me trae a su mamá, vaya y me trae a su hermana, vaya y me trae a sus amigas, porque el diablo no nos recibe a nosotros solitos en el infierno. Nos invita y nos lleva a que le traigamos almas y que las quitemos a Cristo. Nosotros nos convertimos cuando recibimos el pecado, nos convertimos en ladrones y vamos y le arrancamos almas a Dios para llevárselas al diablo. Entonces el Señor, ¿qué me muestra? Me muestra que a pesar de mis pecados, Él toda la vida me buscó porque quería mi salvación. Él, a pesar de mis pecados, no quería mi condenación, pero Él respetaba mi libertad. Lo que no hace el diablo, que no nos respeta mi libertad. Él me buscó todo el tiempo, pero al final me cae el rayo, estoy sin vida, estoy ahí abrazada por Jesús, y el grito lastimero y el dolor que siente Jesús cada vez que pierde un alma. ¿Por qué? Porque Él respeta la libertad. En la vida yo no acepté el amor de Dios y su misericordia. Yo quería un Dios que se acomodara a mi vida y a mis criterios. Ese fue el Dios, no el Dios del amor, de los mandamientos, de la palabra que me daba vida y me mostraba el camino. No, yo quería algo a mi acomodo. Al final ya ni siquiera creía en Dios, tampoco creía en el diablo. Yo pensaba que el diablo no existía, que el diablo lo había inventado la iglesia. Tristemente se lo escuché a un sacerdote cuando él me dijo que el diablo no existía y que el infierno tampoco, y que Dios era solo misericordia. Pues a mí eso, lejos de tranquilizarme, inicialmente dije: qué bien. O sea que a Dios no le importa que seas un santo o una persona asesina, criminal, que haga daño. A Dios no le importa que que la otra persona destruya a otra, porque igual se va para el cielo, tanto la víctima como el destructor. Pero eso, lejos de tranquilizarme, me destruyó la poca fe que me quedaba. Porque después me puse a pensar: bueno, si el diablo no existe, si el infierno no existe, y me quedé mirando el crucifijo y dije: Cristo tampoco, porque Él no está pagando ningún precio, no nos está rescatando de nada. Y me decepcioné.
Me sentí robada por la iglesia y pensé, la iglesia ha mentido y ha engañado. Y lo que pasa es que está manipulando a los pobres para mantenerlos presionados y esclavizados. Y esto me desilusionó. Y poco antes de que a mí me cayera el racho, yo estaba entrando a un ateísmo donde pensaba, Dios no existe, el diablo no existe, pero si llega a existir Dios, igual yo me voy para el cielo porque soy buena, porque no robo, porque no mato, porque no le hago daño a nadie, le doy mercado a los pobres y saco algunas muelas gratis a los necesitados, de manera de que yo todo lo tengo dominado. Ay, hermano, yo no le deseo a nadie que muera en pecado mortal. Cuando tú te mueres, las costras de las mentiras del demonio que nos engaña y nos hace costras en los ojos y nos pone sordera y nos cierra la inteligencia para no escuchar a Dios, todo eso cae. Y el dolor que uno siente, no hay nada más aterrador cuando uno se da cuenta que por su propia decisión, por su libre albedrío, despreció al Dios del amor, a ese Dios amoroso que amándonos tanto, nos entregó a su Hijo, y por nuestros pecados, ese Hijo derramó hasta la última gota de sangre por amor a nosotros, y ese Hijo enamorado, Jesús, amando al Padre, intercede por nosotros, ese Hijo amante que en la Eucaristía, cuando el sacerdote impone las manos sobre las ofrendas, arranca con amor y con dolor y con ternura un pedazo de su corazón y lo pone en la patena. Cuando todos vemos una hostia, ahí está el corazón del Dios enamorado y llena ese cáliz con su sangre. Ay, hermanos, qué dolor la ceguera que el demonio nos pone a través de los medios de comunicación. Qué astutos son los que le sirven al demonio, que nos sirven el pecado tan chévere, tan agradable, y nos lleva a despreciar el amor de Dios. Qué dolor, hermanos, qué dolor tan grande, qué tristeza, cuando uno se da cuenta que es por su propia decisión, dándole la espalda a Dios y a sus mandamientos, se va a ir eternamente al infierno, no por el querer de Dios, sino por nuestro querer. No por la decisión de Dios, porque cuando Dios entregó a su Hijo en la cruz es porque busca nuestro amor y busca nuestra salvación y nos da lo que más ama. Pero la respuesta del hombre, hermanos, la respuesta, qué triste mi respuesta. Y lo más triste, hermanos, ¿cuántas almas le arranqué a Dios? ¿Cuántos niños les hablaba de promiscuidad sexual? Aunque para mí eso no era promiscuidad, sino el derecho a la sexualidad, el derecho al preservativo. Tristemente era una buena abogada de Lucifer, destruyendo las almitas. Cuando Jesús me va a arrancar de su corazón y me va a entregar a mi papá. ¿Cuál papá? Lucifer, el padre de la mentira, el padre de las falsas ciencias, el padre de la soberbia. Y cuando él me va a entregar, en ese mismo instante que me va a entregar, mi marido recuperó el conocimiento. Mi marido no se quemó, pero mi marido quedó inconsciente, golpeado por la electricidad igual que nosotros. Pero mi marido, cuando recupera el conocimiento, él se levanta, y cuando él ve, cuando la electricidad ya no le golpeaba porque se agarró de una raíz de un árbol para que no le golpeara la electricidad, ve el cuerpo sin vida de mi sobrino y el mío. Nos ve saltando por la electricidad y botando muchísimo un humo azul, negruzco. Y él cuando me ve sin vida y a mi sobrino, él empezó a llorar, a gritar con mucho dolor. Cuando me vio sin vida y toda quemada, porque el rayo me quemó todo mi cuerpo, todo. Mi marido empieza a gritar con dolor inmenso, y ahí, cuando me vio quemada, se dio cuenta que me amaba. Qué tristeza, hermanos. Cuando estábamos vivos, cuando no valoramos el sacramento del matrimonio. Entramos 2 personas a la iglesia, salimos 3.
La tercera persona, el amor santo de Cristo. Él hace una trinidad, el amor santo y puro, uniendo el imperfecto amor de la pareja, formando un santuario doméstico. Es tan santo el matrimonio, hermanos, tan santo, que la cama sacramental está llena del fuego del Espíritu Santo. Y los hijos son fecundados en el amor de Dios y en el amor de la pareja. Ese amor de la pareja que se ama con su cuerpo, con su alma, con su mente, con todo su ser, pero que ahí está Dios al cual invitaron, y ese amor al cual uno jura delante de Dios que va a ser para hasta que la muerte los separe. Qué triste, mi marido y yo. Él era un hombre machista, toma trago. Yo que decía que no iba a repetir la misma historia de mis padres y de mi madre, que terminé repitiéndola casándome con un hombre machista, toma trago, mujeriego, tenía mucho dinero. Pues sí, después se quebró y quedó en la ruina, pero tenía dinero cuando nos casamos. Y este hombre machista me hirió de verlo tomando con sus amigos, no le importaba mucho el matrimonio, como si como si fuese un mueble de la casa. Y yo dije, no, yo no me repito la historia de mi mamá, que mi mamá rezaba y rezó 38 años por papá, por la conversión de mi papá tomando con sus mujeres en la calle. Y dije, yo no me la voy a repetir, yo para eso estudié, para eso soy profesional, yo no la repito. Entonces mi marido era un machista, yo me convertí en una feminista, y mi marido se iba a tomar con sus amigos y yo me iba a la taberna con mis amigas. Era una competencia de quien no se deja. Tristemente empezamos a faltarnos al respeto, nos volvimos groseros, solo nos veíamos los defectos, no nos veíamos las virtudes, y empezaron los insultos. Qué triste, eso es un pecado gravísimo delante de Dios, porque cuando juramos que vamos a ser fieles y que nos vamos a amar, no se lo estamos diciendo al sacerdote, se lo estamos diciendo a la Santísima Trinidad. Los pecados del matrimonio son contra la Santísima Trinidad. Los pecados de adulterio, de grosería, de violencia intrafamiliar, de levantar hijos para el mundo, paganos, con buena ropa, con buenas cosas materiales, pero sin Dios, es un pecado que clama al cielo justicia. No formar a nuestros hijos para Dios y para amar al prójimo. Hermanos, todo esto fueron nuestros pecados. Mi marido, él decía que cuando yo me muriera iba a hacer una fiesta, porque estaba aburrido conmigo, pero me vio sin vida y quemada, y en lugar de hacer la fiesta se puso a llorar. Y cuando él me ve sin vida, lloró con tanto dolor, con tanto sufrimiento, con tanto amor, y empezó a gritar: Gloria, por favor, no se vaya, regrese, Gloria, a los niños, Gloria, a los niños. Qué santo es el matrimonio, porque a pesar de ese matrimonio que hicimos, cuando mi marido clama con tanto dolor, Jesús se conmovió ante esas lágrimas de mi marido, ante ese dolor, y alargó un poco más su misericordia y me devolvió a mi cuerpo. Cuando yo bajé, qué dolor abandonar ese amor y esa paz, ese amor lo deja uno quemando de amor por dentro, en una añoranza de volverlo a ver. Yo sé que mi consuelo es la Eucaristía y que allá lo veo. Y cuando lo adoro en el Santísimo, yo sé que Él está ahí y me consuelo, pero mi alma arde de deseos cuando el Señor me vuelva a llamar y me pueda encontrar con Él, y por su gracia y su misericordia y el don de sus sacramentos yo pueda quedarme con Él y estar en esa luz eternamente. Ese amor, dejar ese amor. Qué dolor. Cuando yo bajé hacia mi cuerpo, encontré mi cuerpo sin vida. Los médicos luchaban para sacarme del paro cardíaco. Yo entré a mi cuerpo y convulsioné. Cuando yo convulsioné, fue terriblemente doloroso entrar a ese cuerpo quemado.
Además, me sentía como encarcelada, como atrapada en ese cuerpo. Fue terriblemente doloroso, pero verlo desfigurado y el dolor de un quemado es aterrador. Cuando veo mi cuerpo desfigurado, tantos años haciendo dietas, anorexia, bulimia, aeróbicos, 3 horas, 5 horas diarias, cuánto dinero gastado buscando un cuerpo lindo, y el rayo lo destrozó. El rayo entró en el brazo izquierdo, quemó los senos. A mí me enorgullecían mis senos y mis senos quedaron destrozados, solo quedó un poquito de carne y el pezón no quedó nada más. Y mis costillas quedaron destapadas, mi vientre, mis piernas, todo quedó quemado. Vamos a hacer una pequeña pausa y después vamos a retomar de nuevo la comunicación con la doctora, Gloria Polo, así sigue contando su testimonio. Doctora, retomamos de nuevo la comunicación, tuvimos un pequeño desperfecto técnico, así que usted síganos contando. Iba por la parte donde usted hacía, digamos, con su cuerpo, que todo, ¿no? Esa parte de síganos contando, que es precioso, es tan sin desperdicio, por así decirlo. Bien, cuando me trasladaron al hospital y los médicos inician las cirugías, como mis órganos internos estaban comprometidos con la quemadura eléctrica, me les colapsé en la cirugía. Los médicos de inmediato hacen la reanimación cardíaca. Yo entré en coma profundo y empecé a agonizar. Me inflamé como un monstruo y el aire no me entraba por el derrame pleural. Le informan a mi familia que me estoy muriendo. Yo defendía la eutanasia, pero gracias a Dios el Espíritu Santo inspira a mi hermana, la médica, y ella dice: yo quiero que conecten a mi hermana y que Dios decida. Me conectaron a la unidad de cuidados intensivos, donde duré 3 días agonizando, muriendo, pero los médicos no entendían por qué yo no me moría. Y al tercer día, cuando estaba más grave, papá Dios me devolvió
para sorpresa de la ciencia médica, cuando papá Dios me devuelve, funcionaron mis riñones, elimino todos esos líquidos, puedo respirar por mí misma. Duró conectada en la unidad de cuidados intensivos un par de días más y después ya me desconectan y me trasladan al pabellón de quemados, el 5º piso de la clínica San Pedro Claver, donde duró allí aproximadamente casi 40 días. Pero yo tengo una segunda experiencia. Pero esa segunda experiencia ya no fue linda, ya no fue ir a la luz. En esa segunda experiencia, cuando yo salgo por segunda vez de mi cuerpo, empecé a ver cómo de las paredes del quirófano brotaban un montón de personas con una mirada de odio, un odio aterrador, un odio que quemaba peor que las quemaduras eléctricas de mi cuerpo. Pensé que estaba alucinando y dije, me falta el oxígeno y mis neuronas están muriendo. Cuando estaba haciendo este análisis científico, llega la sabiduría, y cuando llega la sabiduría, de nuevo, me doy cuenta que eran todos los pecados que yo había cometido desde mi última confesión sacramental bien hecha, a los 13 años, y me doy cuenta con horror que el diablo existe y que el pecado son demonios que venían a recogerme porque yo era la paga del pecado, venían por mí. Aterrorizada, atravesé la pared del quirófano. Para mí era muy fácil atravesar paredes del quirófano, lo hacía desde muy las paredes en general. Desde muy chica practicaba esto, pero cuando atravesé la pared del quirófano, mi voluntad terminó. Los poderes que me había dado la nueva era no me sirvieron de nada. Yo caigo en un abismo, entro en un montón de cárceles vivas y paso de la luz a la oscuridad. En las partes de arriba, donde había muchísima luz, habían cárceles. Todo eran cárceles vivas. Allá no hay nada inerte, ladrillos, tampoco hay dimensiones de decir alto, ancho, largo, mide, no hay, porque es indescriptible, esto no tiene ni espacio ni tiempo, pero yo entro en unas cárceles vivas. En las partes de arriba, en cada cárcel había una persona, pero las personas en la parte superior estaban vestidas de un blanco indescriptible, como si fueran un sol, y sus vestidos eran vivos. Cada Santa Eucaristía que ellas habían comido en la vida terrena, hacían los vestidos, y los vestidos de ellas se llamaban las vestiduras del Cordero de Dios. Cuando pecamos, nosotros el pecado penetra y rompe las vestiduras blancas que nos ponen cuando nos bautizamos. Cuando nos bautizan, el Espíritu Santo nos viste de Cristo, cuando el sacerdote nos sumerge en el agua, el Espíritu Santo nos arrebata y nos sumerge profundamente dentro del lago de agua viva, dentro del corazón de Cristo. Cuando salimos de allí, salimos vestidos de Cristo. Es como si una muerte explotara dentro de nosotros y quedáramos vestidos en la vida de Cristo, igualitos a Cristo. El demonio odia con toda su potencia que en un alma esté vestida de Cristo, que sea imagen total, absoluta de Cristo, totalmente cristificada. Entonces el demonio siempre nos está tentando, y él conoce nuestras debilidades, nos está analizando, nos está mirando y empieza a buscar a través de nuestras debilidades o fragilidades para ver cómo empieza a perforar esas vestiduras blancas. Y entonces empieza, por ejemplo, un pequeño pecado, una mentira chica, pero esa mentira chica está desde adentro tratando de desgarrar y dañar las fortalezas de ese vestido para que penetre una mentira más grande. Cuando entra la mentira grande,
ya empieza a entrar que la envidia, que el pecado, que la pereza, que la desobediencia, y va llenándose de pecado. Yo siempre comparo el alma como un vaso, porque cuando se une el óvulo y el espermatozoide de nuestros padres, tan pronto se tocan, de inmediato hay una explosión, el beso de Dios. En ese beso de Dios, en esa explosión, se forma como un fuego blanco, como un sol blanco grandísimo, un sol inmenso, y es nuestra alma. Y nuestra alma, a diferencia del cuerpo biológico, ya es adulta, que habla con Dios, que se goza de Dios, que tiene un proyecto de Dios, que tiene talentos y que tiene un plan de Dios. Y es hermoso. Ustedes han visto a los bebés recién nacidos, cuando nacen, cómo sueltan esas risas y toda la casa se llena de paz, y ese bebé se estremece y se mueve emocionado, y uno dice, está hablando con Dios, y la respuesta es sí. Gozamos de Dios desde la fecundación hasta cuando ya hemos nacido y estamos empezando a tener desarrollo de nuestros procesos cognitivos y empezamos a ser seducidos por el medio exterior. Papá Dios se esconde dentro del corazón, respetando el libre albedrío, para que el amor sea nuestro hacia Él, sea una respuesta libre, no impositiva. Y entonces, y cuando nos bautizan, el alma queda vestida de Cristo. Cuando empezamos a pecar, ese vaso, que nuestra alma, que está lleno del amor de Dios, como un agua viva, ese es el amor de Dios que está dentro de nosotros, que dentro de esa alma que hay está el amor que nos lleva a amar a Dios y amar al prójimo. Y también están escritos los talentos, y están escritos dentro de nosotros los mandamientos de la ley de Dios. Están bien escritos dentro de nuestro interior. Pero cuando usted le echa a ese vaso que está lleno de agua pura, el amor de Dios, una bola de barro, es decir, un pecado, y ese pecado le abre la puerta a otro pecado y a otro pecado. Si usted a un vaso le echa barro, el barro es más pesado y saca el agua. Entonces, eso, ¿qué sucede? Que yo voy pecando y voy perdiendo amor a Dios, amor al prójimo, y me voy llenando de pecado y queda un poquito de agua barrosa, y se llama amor propio. Y ese amor propio me hace egocéntrico, es decir, cuando Dios nos escribe los talentos en nuestro corazón, nos los da, entonces nos hace vivir para amar a Dios, y también para amar a los demás y querer servir a los demás, ayudar a los demás de un corazón grande. Pero cuando el demonio nos achica el corazón con tanto pecado, entonces ya no, estamos reducidos a que queremos que nos amen a nosotros, que nos sirvan a nosotros, que nos hagan felices a nosotros, pero ya no queremos hacer feliz a los demás. Eso se llama egocentrismo, amor propio, de poco barro. Si una persona no busca la misericordia de Dios y no se confiesa, ese poquita agua se pone como una piedra, se deshidrata, y el corazón queda como una roca, totalmente indolente y muerto, tanto muerto a Dios, porque no busca a Dios. Un alma que no busca a Dios está muerta, porque Dios es la vida, y no se alimenta de la vida, que es Dios, y no recibe del agua viva para tener vida en sí, y no recibe de la vida de los sacramentos, que es lo que nos lleva el diablo con los medios de comunicación, a que estemos esclavos de los medios de comunicación. Pero no tenemos tiempo para adorar a Jesús, no tenemos tiempo para ir a misa, no tenemos tiempo para leer la palabra de Dios, y cerramos nuestro corazón a la misericordia de Dios y a la vida de Dios manifestada a través de los sacramentos, ese amor divino de ese Dios. Entonces, eso hace un alma en pecado, se muere, por eso es muerta y huele putrefacto. Pero si yo en la vida terrena, obvio, porque ya muerto ya no, la misericordia de Dios llega
durante nuestra vida terrena para alcanzar el perdón, pero si ya tú te mueres y ya vas a decir perdóname, no, porque ya no tienes carne. La misericordia de Dios se da mientras que tú tienes miseria, es decir, tu corazón, tu cuerpo. Pero cuando ya has muerto, no, porque ya eres imagen y semejanza del diablo, te ves como otro demonio. Porque yo alcancé la misericordia de Dios. Miren, la misericordia de Dios para que yo esté aquí es porque yo tenía un cuerpo. A mí no me habían enterrado todavía y tenía un cuerpo en lo que yo misma renegaba. En la vida de la unidad de cuidados intensivos, que yo decía que no había que tener a nadie en unidad de cuidados intensivos, sino que la persona que no funcionara, que no estorbara, le pusieran una inyección y ya, que se fuera, que se muriera. Pero vean qué bendición tan grande. Yo estaba conectada a la unidad de cuidados intensivos y tenía un cuerpo, sí, estaba agonizando, pero alcancé la misericordia de Dios porque yo tenía un cuerpo. Pero si tú te mueres y no te confesaste y no buscaste a Dios, y cuando llegas a la presencia de Dios y ya no tienes ese cuerpo, ya ¿cuál misericordia vas a pedir? Ya se acabó el tiempo de la misericordia y ya entraríamos por la justicia, y por la justicia nadie pasa. Pero yo, porque estoy hablando de esto, para poder explicar las almas del purgatorio y las almas que vi vestidas de sol. Esto que yo digo, hermanos, lo vi en el libro de la vida. Cuando yo tengo esta segunda experiencia, Jesús me abre el libro de mi vida y veo toda mi vida. Y veo lo lindo del libro de la vida, el amor de Dios y cómo se manifiesta a través de ese amor, de los sacramentos de la vida de Cristo que viene al mundo a vivificar al mundo. A los que buscan la misericordia de Dios se encontrarán con el camino y la verdad que es Él. Pues, hermanos, mire, cuando yo me arrepiento, cuando una persona se arrepiente y siente dolor de haber pecado y dice, quiero volver a la casa de mi papá Dios, quiero volver al corazón de Dios, y se arrepiente de corazón y va al confesionario, ustedes no se imaginan la guerra que hace el diablo para que uno no se confiese. Trae otros demonios para reforzar, para que a uno le dé pereza o le dé sueño o le dé miedo o la película se ponga bien, o buenísima para que uno no vaya a buscar la confesión o el marido se pone bravo, bueno, lo que sea, pero él busca todos los obstáculos y él trae muchísimos demonios para que vengan a ayudar, para que esta persona se entorpezca y no busque la misericordia de Dios. Pero la Virgen María y los ángeles y los santos también vienen en el auxilio. Es una verdadera guerra. Si nosotros pudiéramos ver en este instante la guerra espiritual que se está dando en este instante, nos horrorizaríamos de la guerra tan terrible y cómo el demonio mueve a todos sus engendros y a todos sus ángeles caídos para atrapar a las almas, pero también lo hermoso de ver a la Virgen María batallando por nosotros, con los ángeles y los santos, y ver a la iglesia viva, el corazón de Dios, orando y clamando y ofreciendo sacrificios y ofreciendo el eterno y santo sacrificio de la Santa Eucaristía, que es la plenitud de todo, el culmen más alto, el punto más alto de toda espiritualidad, donde no hay, ni todos los cerebros juntos pueden medir lo que es una Eucaristía. La misericordia de Dios, donde se besa el cielo y la tierra, donde el Padre besa al Hijo y la explosión del Espíritu Santo, y nosotros quedamos en la mitad de ese beso, y eso se llama Eucaristía. Es hermoso, hermanos. Pero volviendo a la confesión, cuando yo me confieso, cuando yo estoy haciendo la fila para confesarme, vienen todos los demonios a decirme, no le diga eso al Padre, no le diga eso al cura, no le da vergüenza, porque Él quiere que cometamos sacrilegio haciendo una mala confesión y no diciendo todos nuestros pecados. ¿Cuándo? Yo me fui a confesar, y cuando yo vi la confesión sacramental en el libro de la vida, vi cómo el corazón del sacerdote no es igual a nuestro corazón, porque el corazón del sacerdote está abierto y esa abertura se llama herida de amor. Papá Dios abre el corazón del sacerdote. Desde antes de nacer, Dios Padre se regala a sus sacerdotes. No hay criatura
en toda la tierra que le dé mayor gloria a Dios que un sacerdote. Cuando el sacerdote en la Santa Eucaristía impone las manos sobre las ofrendas, baja el fuego del Espíritu Santo, el fuego de Dios, baja del cielo y cae sobre ese pan y sobre ese vino, y hay una explosión del Espíritu Santo tan grande que ni todas las bombas atómicas al mismo tiempo se pueden comparar a la explosión que hace en el momento de la transustanciación, cuando ya ese pan ya no es el pan, sino el corazón de Cristo palpitando de amor en una patena. Esto es lo que más odia el diablo. Y el diablo odia a los sacerdotes porque están abiertos. ¿Qué es esa herida? Esa herida se llama, la que tienen los sacerdotes, se llama herida de amor, heridos por el Espíritu Santo, se llaman ungidos, marcados, separados por Dios, para rendirle la gloria a Él. Cuando este seminarista que está herido de amor en el sacramento de la ordenación, la Iglesia impone las manos sobre el seminarista, el Espíritu Santo baja como un fuego y el cielo se estremece de gozo, y cuando cae el fuego del Espíritu Santo, se une el corazón de Cristo abierto con el corazón del sacerdote. Se hace un solo corazón. En esa comunión de profundidad, de amor entre Cristo y su consagrado, su marcado, cuando el sacerdote está confesando o otorgando a la misericordia de Dios de un sacramento, cualquiera que sea, no es el hombre el que sale, que está allí, es Cristo que sale de ese corazón, de ese sacerdote, Cristo sangrando, o Cristo amantísimo, dándonos a comer su carne, su sangre y vistiéndonos de él. En la confesión, ¿qué sucede? Santo o pecador el sacerdote, ya sea el sacerdote más santo, y Dios no lo quiera, el más pecador. ¿Saben quién responde por la santidad de un sacerdote? Todos y cada uno de nosotros, los que formamos la Iglesia, le responderemos a Dios por la santidad de nuestros consagrados. Porque ellos están entregando su vida, igual que Cristo, y subiéndose a una cruz, donde son maltratados por los mismos fieles, ultrajados, calumniados, burlados, y sin embargo ellos se quedan en la cruz, acompañando la soledad de Cristo por amor. Amor a Dios y amor a nosotros. Cuando yo me estoy confesando, volviendo a la confesión, Jesús sale lleno de amor y de ternura, sangrando del corazón del sacerdote. Entra al alma putrefacta, engusanada, y cada pecado que uno confiesa, con amor eterno, Jesús con su sangre arranca esas criaturas que chillan cuando salen de nuestra alma, y limpia con su sangre, y el alma queda limpia, limpia, como la nieve. Después de una buena confesión se queda en paz, porque el pecado pesa, porque el pecado son criaturas vivas, son criaturas ácidas que queman, que desfiguran, que destrozan no solo el alma, sino el cuerpo, la mente, la salud de la persona. Pero cuando sale quedamos en una paz impresionantemente indescriptible, y cuando el sacerdote empieza a dar la absolución, impone las manos sobre el pecador, dice: por el poder que me confiere la Iglesia, tus pecados quedan perdonados. Nosotros somos arrebatados al trono de la misericordia. En el centro está el alma que se ha arrepentido, que ha sido lavada en la sangre del Cordero. A la derecha está Cristo, a la izquierda está el demonio. En el momento de la absolución, Jesús arranca el pagaré que le hemos firmado al diablo, porque cada vez que pecamos le firmamos un pagaré al demonio, y el diablo en el día del juicio siempre va a sacar el pagaré y va a decir: es mía, hizo esto, y él nos va a ayudar a acusar. Es terrible el demonio. Pero cuando nos confesamos, Jesús rompe el pagaré y el demonio chilla, y Jesús nos abraza y grita: es mía, he pagado con mi sangre, y nos abraza. Y qué grande es el amor de Dios.
Qué indescriptible su pasión, a pesar de uno ser tan pecador y tan malo, Él enamorado de nuestra miseria y buscándonos para vestirnos de Él. Pero Él quedamos limpios como la nieve, pero el vestido que nos había hecho imagen y semejanza de Cristo del bautizo está todo roto. Entonces, en esos huecos, cuando comemos el cuerpo de Cristo, Cristo mismo nos va cristificando, porque en esos huecos del vestido nos va volviendo a reconstruir, a volvernos a hacer el vestido, y cuando adoramos a Jesús en su presencia eucarística, en el Santísimo Sacramento del altar, ayudamos a reparar los pecados, porque con la confesión Dios nos perdona, pero tenemos una deuda de amor, y esa deuda de amor, de haber dañado a alguien y de haber ofendido a Dios, esa deuda la tenemos que reparar, hermanos. Para repararlas, obviamente, nosotros no podemos reparar nada sin la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios no somos nada. Y por eso son los sacramentos, pero la adoración al Santísimo es fundamental. La escuela del alma es el sagrario. Nadie que quiera ser santo lo puede hacer lejos del sagrario, nadie. Porque en la adoración Jesús nos va formando, va lentamente, nos va adormeciendo, y como si fuera una cirugía de corazón abierto, nos va lentamente y suavemente, nos va sanando de las malas inclinaciones, de nuestras heridas, y en cada hostia salen torrentes de agua viva. Esa agua viva que sale del corazón de Cristo, de la hostia santa, va llenando nuestra alma y la va volviendo a llenar de amor y de adoración al Padre y de amor al prójimo. Cuando tú estás en el sagrario, así te sientas adormecido, o estés muy atento, Dios se hace cargo. Él se hace cargo y empieza algo que se llama conversión pasiva, donde tú no te das cuenta cómo empieza esa cirugía suavecita y amorosa de nuestro interior, y nos va acercando y nos va uniendo y nos va entrando a lo profundo de su corazón, de manera que empezamos a palpitar en el corazón de Cristo y Cristo en nuestro corazón, como una unión, profundidad, contemplación, vivir en el amado y enamorarse, porque a veces nosotros no tenemos tiempo de entrar al silencio de Dios. Si yo me perdí del amor de Dios en mi vida anterior, fue porque descuidé mi adoración al Santísimo. El silencio del encuentro de dos enamorados de corazón a corazón, de un Dios que te ama y tú que le respondes a ese Dios. Pero esa como una unión de amor, nuestra alma vuelve a ser empapada en el agua viva del amor de Dios. Y empieza, como el corazón de Cristo está palpitando en nuestro corazón cuando hemos comido su cuerpo y hemos bebido su sangre, entonces empieza una transformación profunda en nuestro interior. No lo notamos con nuestros sentidos de las emociones, de los sentimientos o de la carne, pero sí de corazón a corazón, de lo profundo del ser. Y esa reconstrucción de ese Dios enamorado nos lleva a que ese Dios que está palpitando en nuestro corazón se quiera acercar al pobre, al enfermo, al que está preso, al que está necesitado de una palabra de consuelo, al que necesita comerse ese pedazo de pan para sobrevivir, al que está desnudo y necesita que le compartamos de ese vestido. Y es tan lindo cuando una persona da de lo que le falta, es tan bonito cuando a una persona le falta y da lo que no tiene. Eso es amor, el amor de Dios palpitando en el corazón de la persona, y ese amor que no se queda en ella, sino que se da a los demás, y no solo el pan físico del hambriento, sino el pan bajado del cielo. ¿Cuántas personas se pierden porque no conocen de Dios? ¿Cuántas personas nunca han oído hablar que Dios les ama tanto, tanto, que se hace pan para darles vida eterna? Pan bajado del cielo. Y esto es comunión, y esto es iglesia, y esto es ser católico, verdadero católico. ¿Y por qué hablo de los católicos verdaderos?
verdaderos, porque cuando ¿se acuerdan que yo les hablaba de unas cárceles donde habían unas personas hermosas, vestidas de sol? Ellas ya habían sido perfeccionadas en el amor de Dios. Ellas estaban en el purgatorio en la parte más alta y los ángeles ya las iban a sacar para llevarlas al cielo. Eran bellas, bellas, eran tan bellas que ni se les veía el rostro de la luz tan grande. En su vida terrena, ¿qué hicieron? Entregaron su vida y se les fue la vida y se les hizo cortita, porque su vida fue en Dios y para Dios y al servicio de los hermanos. Por eso estuvieron tan poco tiempo en el purgatorio. Hermano, ¿usted quiere estar poco tiempo en el purgatorio? ¿Quiere un consejo? Vaya a misa todos los días, no el domingo por precepto, sino todos los días, y pídale a la Virgen María y a los santos que usted se enamore de Dios. Usted cuando se enamore de Dios, todo cambia. Todo cambia, no importa si estás pobre, enfermo, rico. No importa la situación, pero vas a estar feliz y vas a sentir la paz que solo Dios da. Y es algo por encima de las mismas emociones y de los mismos sentimientos. Es algo tan grande estar en comunión con Dios. Estas almitas supieron escoger lo mejor y ya iban a subir al cielo. Ellas no tenían sed, pero cuando yo bajé a las partes medias del purgatorio, las almitas estaban desfiguradas, ya no estaban bonitas, tenían muy poquito blanco y sus vestidos eran poquito blanco y el resto eran vivos, vestidos vivos, pero como de tinieblas, como si fueran, ¿cómo explicarle la imagen? Como una gelatina pegachenta negra que les ocasionaba grandísimo dolor, que las quemaba peor que una antorcha. Los vestidos negros, y cuando hablo negro no estoy hablando de un color, estoy hablando de algo más aterrador. Estoy hablando de tinieblas vivas que queman y que se tenían que despegar de ellas por la misericordia de Dios en el purgatorio. Y ellas deseaban contemplar a Dios, pero sabían que sus vestiduras estaban terribles. Tenían tanta sed que se quemaban. Y yo me doy cuenta que tenían sed del Dios vivo. Durante su vida, por el paso por la vida terrena, no adoraron a Jesús, era más importante el trabajo, simplemente tenían una relación con Dios, sí, el Dios, pero el Dios lejano, pero no el Dios de la comunión, el Dios que quiere morar en el corazón del hombre, porque está enamorado. Y entonces ellas tenían muchísima sed, y saben, su gran tormento de la sed, solo calmaban el tormento de ellas, de la sed, el momento que dura un sacerdote tomando a Jesús cuando toma la Santa Hostia en la mano y lo levanta. La elevación en ese momento es tan santo que el cielo se estremece, la nube de Papá Dios se posa, los ángeles se posan, los santos se postran, los ángeles, doblamos rodillas nosotros los que estamos en la Santa Misa, y las almas del purgatorio se postran. El tiempo que dura el sacerdote con la hostia arriba es el tiempo que descansa un alma del purgatorio. Y ellas toman del agua que brota de la Santa Eucaristía cuando el sacerdote tiene elevado a nuestro Señor. Cuando baja el sacerdote la Santa Hostia a la patena, de nuevo empieza, a la patena se empieza el tormento. Pero cuando en la plegaria eucarística el sacerdote nombra las benditas almas del purgatorio, Cristo toma en sus manos a todas las almas del purgatorio y las mete en el cáliz de la salvación, las sumerge en su sangre. Cuando las saca, salen un poquitico más vestidas, pero un poquitico más vestidas. Más vale una Santa Misa vivida por nuestra voluntad y por el deseo de amor a Dios, de venir nosotros a la Santa Misa, darle gracias a Dios Padre por habernos dado a su Santo Hijo, y darle gracias a ese Hijo por entregar su vida, y darle gracias a ese Espíritu Santo que en ese beso del Padre y del Hijo hace esa explosión del Espíritu.
Y saben, hermanitos, más vale una misa bien vivida aquí en la tierra, vale más que 1.000.000 de misas mandadas a hacer en la eternidad. Claro, si no te mandan a hacer misas, y si la iglesia como sacramento de salvación no te mete en el cáliz de salvación, pues nunca podrías ir al cielo, porque sin santidad nadie verá el rostro de Dios, y si no tienes las vestiduras del Cordero, no entrarás al cielo. Estas pobres almas se lamentaban porque los huecos de sus vestidos, los abismos de oscuridad, eran los pecados de omisión, el bien que no hicieron por el paso por la tierra, el pan que no compartieron, la obra de misericordia que no hicieron. Ellas sufren por las almas que se condenan porque ellos no oraron por ellas o no las evangelizaron, y uno en la misa hace el compromiso ante Dios de que va a evangelizar. Uno dice: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. ¿Dónde lo hemos proclamado? ¿A quién se lo hemos dicho? El mundo conoce que es un católico, lo hemos dicho, hemos vivido en nuestra experiencia ese amor y ese gozo eucarístico. El demonio, a través de los medios de comunicación, nos distrae para que nuestra relación con Dios sea superficial y no de lo profundo. Vamos a la Eucaristía distraídos o mecánicamente, sin entender que el cielo y la tierra se están besando, y que el Dios de los hombres, el Salvador, el amantísimo Cristo, está en una cruz sangrando, en una crucifixión, pero eterna. Y la única puerta al cielo y el único camino se llama Cristo. Digan lo que digan o hagan lo que hagan y hagan las especulaciones que hagan, se los digo con toda mi alma y mi corazón, y en esa experiencia que yo vi, que solo hay una puerta para entrar al cielo, y se llama el corazón abierto de Cristo, y ese corazón abierto de Cristo se llama Eucaristía. Y el demonio, como odia tanto que un alma que ya era de él, que él le quitó el vestido del bautizo y la puso harapienta y llena de pecado, después es lavada en la sangre del Cordero y vestida de nuevo como Cristo. Esto es el odio más grande que tiene el demonio. Al demonio no le da ni tanta rabia que usted sepa la palabra de Dios. Él se la sabe muy bien. ¿No ve que el demonio tentó al mismo Cristo con la palabra de Dios? En las tentaciones, él la conoce. A él lo que no aguanta es que la persona profundice tanto en la palabra de Dios, que llegue a darse cuenta que la palabra se hace carne, y esa carne es Cristo, y que Cristo nos dice que el que come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna, y que Él nos va a resucitar en el último día. Yo pasé por el purgatorio, hermanos. No les voy a contar más del purgatorio porque sería muy larguísimo. Después de esto, llego a una parte inferior donde se abre una boca viva, me chupa esa boca, me voy de cabeza y veo en el fondo otra boca que estaba cerrada. Yo sabía que la boca que estaba en mi parte inferior cerrada, en el fondo, era el infierno. Y el que entra allí no vuelve a salir. Yo sabía que yo iba a entrar al infierno porque yo había vivido conforme al mundo, al demonio, y había cerrado mi corazón y mi vida a la palabra de Dios, a los mandamientos, a la iglesia, que es la iglesia, el corazón de Cristo, a la vida. ¿Cuál es la vida? La vida de Cristo a través de los sacramentos, de su palabra. Y me había alejado de Él y había dejado de orar de corazón a corazón. Mi oración se había vuelto una oración superficial, como casi un cajero automático. Yo te rezo, pero tú me das el dinero, yo te rezo, pero tú me sale todo bien, y si no me sale bien, a renegar y a maldecir, o me cambio religión y me vuelvo una apóstata y me voy allá, que allá sí me ora el pastor. Y bueno, esa fue mi vida, hermanos. Yo sabía que yo iba a ir al infierno, pero gracias a Dios San Miguel Arcángel me coge de los pies. Cuando San Miguel Arcángel me coge de los pies, de inmediato saltaron un montón de aterradores demonios que me jalaban, me quemaban y querían que me soltaran. ¿Qué pasa allí, hermanos? Ahí el diablo me reclamaba y gritaba que yo era de él, y me echaba en cara mis pecados, pero yo grito que soy católica.
y cuando grito que soy católica, veo unas escaleritas con luz y veo a mis padres que estaban en esas escaleritas. Mis padres estaban en el purgatorio. Mamá, mujer eucarística, amantísima de Dios, estaba 4 escalones más arriba de papá, vestida de luz, vestida de Eucaristía, y papá estaba 4 escalones más abajo, en las partes bajas del purgatorio, pero ellos estaban allí porque todos los padres le vamos a rendir cuentas a Dios por el hogar que nos han dado y por el ejemplo de vida que nos han dado, y porque los padres están por amor a Dios y por amor a sus hijos, porque ¿qué quiere un padre? Además de que el hijo sea un profesional, que sea un buen trabajador, que tenga sus cosas, que su casa, que su carro, que quiere el papá por encima de todo eso, y la mamá, que ese hijo que viene de Dios, viva en Dios, ame al prójimo y ame a Dios, sirva a Dios y viva, y cuando muera vaya a Dios. De las manos de Dios bajó y a las manos de Dios vuelta. Esa es la misión más grande del papá. Más que darle de comer el pan terreno, que obviamente es necesario, es acercarlo al pan celestial, al pan que da vida eterna, a la Eucaristía y a la vida de los sacramentos. Mis padres respondían por esto. Yo sé que el testimonio es muy largo, hermanos, no les voy a alargar más. Yo solo les voy a decir, a mí me abrieron el libro de la vida, me mostraron lo lindo del libro de la vida, el amor de Dios manifestado en una iglesia, que es el corazón de Cristo, la vida para el pecador, que es la vida de Cristo a través de los sacramentos, y la respuesta de ese pecador que acepta la misericordia de Dios y que agradecido a esa misericordia de Dios, vive la palabra de Dios y muestra al mundo que es el hijo de Dios. Yo veo mi vida, tristemente, veo a través de los 10 mandamientos. De los 10 mandamientos no cumplí ninguno, hermanos, después de los 13 años, ningún mandamiento. Y veo mis terribles pecados contra Dios, y veo mis terribles pecados contra los hombres, que son imagen y semejanza de Dios. Cuando usted golpea, daña, chismosea, calumnia, blasfema de una persona, lo está haciendo contra Cristo, porque esa persona, ahí está Cristo también en esa persona, y esa persona que está al lado le permite a uno crecer en humildad, en desarrollo de los talentos, nos permite crecer en el amor, y nos permite también desarrollar esa misericordia que Dios nos quiere, porque Papá Dios es misericordioso, la Trinidad es misericordia pura, y nos envían a ser misericordiosos. Pero yo no. Yo dejé este camino de Dios, y entre los aterradores pecados estuvo el aborto, donde yo y todos los que hemos abortado vamos a ver cómo gritan nuestros hijos cuando los estamos matando, así tenga un segundo de fecundado, y cómo vamos a ver allá en el día del juicio si iba a ser un niño, si iba a ser una niña, si iba a ser un médico. Y saben por qué hay tan pocas sacerdotes y religiosas, y por qué las comunidades religiosas las están cerrando. La respuesta: hemos asesinado a las esposas de Cristo en las entrañas. El diablo sabe ver qué niña viene abierto su corazón, como está abierto el de María Santísima, para ser esposa de Cristo y ser madre espiritual de los hombres. Y el demonio se encarga de que esa mamá mate a esa niña que viene a ser la esposa de Cristo, o que mate a ese niño que viene a ser uno con Cristo, que viene a unir su corazón con el corazón de Cristo, y se viene a colgar en la cruz acompañando a un Cristo que el hombre ha cerrado poco a poco su corazón. Todos vamos a ver el grito de nuestros hijos, es doloroso ver cómo los parten, los cortan, cómo sale toda esa sangre que mancha la humanidad y la deja negra como un carbón. Yo sé que es muy largo, no lo voy a hablar, hermanos, porque sería ya muchísimo, pero si usted lo quiere ver ya más completico, lo puede ver en el YouTube, que hay muchos testimonios que han puesto en muchas partes.
Pero ¿saben por qué yo estoy aquí, hermanos? Porque cuando se cerró el libro de la vida, yo me di cuenta que me iba para el infierno, por mi libre albedrío. Pero cuando yo veo que me voy para el infierno, yo levanté los ojos y me encontré con los ojos de mi madre, esa mujer que me quiso llevar por el camino de Dios, esa mujer que me enseñó el amor a Dios, y esa mujer que me decía que para ser feliz no se necesitaba del dinero, que la felicidad no venía de las personas ni de las cosas, que ella era feliz porque estaba enamorada de Cristo. Esa mujer que me mostró un Dios amoroso, a la cual yo desprecié, porque como me volví feminista, una mujer como mi madre para mí era la humillación de la imagen de la mujer, una mujer humilde que oraba por su marido, que no había estudiado, que no tenía dinero, pues para mí era el prototipo del fracaso de una mujer. Por eso yo despreciaba a mi mamá. Pero cuando se cerró el libro en mi vida, yo miré a mi mamá y le dije: mami, qué vergüenza, me condené donde yo voy, madre, no te voy a volver a ver jamás. Mi madre levantó los dos dedos arriba. Cuando mi madre levantó los dos dedos arriba, saltaron las costras de mis ojos. Mi ceguera espiritual. Y en ese momento, con muchísimo dolor, yo grité: ¡Jesucristo! ¡En compasión de mí! Señor, perdóname, dame una segunda oportunidad. Este fue el momento más hermoso, porque Él bajó en esa luz, me sacó de ese horrible hueco y me dijo con tanto amor: vas a volver, vas a tener tu segunda oportunidad, pero por la oración de todas las personas ajenas a tu carne y a tu sangre, que han orado y han clamado por ti, y vi el gran poder de la oración de intercesión. Yo vi cómo en mi país, a pesar de la pobreza, el sufrimiento, el dolor de mi nación, porque fue la época dura, donde la guerrilla mataba a tanta gente y secuestraba, fue duro, fue época de las bombas, una época muy dolorosa que ojalá ninguna nación repita. ¡Qué dolor! Y sin embargo, este pueblo herido por el dolor agrandó su corazón, y cuando supieron que mi sobrino se murió y que yo me estaba muriendo, elevaron su corazón a Dios y clamaron por mí. No hay nada que le agrade a Dios más que la oración que hacemos por los demás, que salimos del egoísmo de solo decir mi casa, mi hijo, solo mi, y diga y pueda orar por alguien que no es de su familia. Esto le agrada tanto a Dios. Cada oración se prendió como una llamita del Espíritu Santo, y la Virgen María en la mano izquierda tomó todas las oraciones del pueblo colombiano, especialmente la de un campesino que moría de hambre, amenazado por la guerrilla, y en la mano derecha la Virgen recogió las oraciones de todos los santos, y en la iglesia Santa Teresita del Niño Jesús, en el momento de la elevación, en las exequias de mi sobrino, cuando lo iban a enterrar, la Virgen María ofreció todas las oraciones por mí. Por eso estoy aquí, por comunión de santos, como lo repetía en el credo sin saber de qué estaba hablando. Todos oraron por mí y por eso yo estoy aquí.
Pero Jesús me dice, esto no lo vas a repetir 1000 veces, sino 1000 veces 1000. Y hay de aquellos que oyéndote no cambiaran, porque van a ser juzgados con más severidad como lo vas a hacer tú en tu segundo regreso. Mis ungidos, a cualquiera de ellos, porque no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el que no quiere ver. Y yo termino con esto, hermanos. Esto no es una amenaza, esto es un Dios enamorado, es un Dios que te quiere sacar del pantano del pecado, hermanos. No, no es cierto, uno en el pecado consigue placer, deleites, gustos, pero ese vacío solo lo llena Dios. Y saben, hermanos, Dios quiere que tú seas feliz. Dios quiere habitar en tu corazón. Dios te ama. No dejemos a Jesús con las manos vacías. No dejemos que en el momento de la muerte, después de tomarnos en sus manos y abrazarnos en su pecho, que nos muestra su amor, el respeto que tiene por nosotros, por nuestra voluntad, por nuestra libertad, nos tenga que entregar por nuestra propia decisión al demonio. Hermano, vuelve a Dios. Dios te ama. Dios quiere que tú seas feliz. En cualquier momento te vas a morir. Aquí se quedará el dinero, el placer, las cosas, los amantes. No vale la pena. De que vale la pena una infidelidad y abandonar a unos pobres niños y dejarlos sin su papá o sin su mamá por un placer carnal, un placer pasional, un amor. Pero ¿qué clase de amor puede ser más grande que el amor que Dios nos tiene y el amor que una mamá o un papá le tiene a sus hijos? ¿Cómo puede una persona abandonar a sus hijos por un amor de un hombre o una mujer? No, hermanos. Esto va contra los 10 mandamientos. Los matrimonios son santos y los hijos merecen tener a un papá y a una mamá. Hermanos, nacimos del amor de Dios y del amor de los padres. Y así nuestros padres no se hayan amado, así hayamos nacido de un acto de violencia, Dios nos ama y cubre esto. Y naciste, hermano, para ser santo y para mostrarle al mundo que es un santo, alguien que transparenta la Santísima Trinidad en su corazón. Dios los bendiga, hermanos. Cuenten con mi humilde oración y les pido a todos, oren por mí, para que yo pueda cumplir la misión de Dios hasta el día de mi muerte, conforme a su voluntad. Y para que muchas almas se conviertan y vuelvan a Dios, empezando por mí y por ustedes, hermanos, y que un día nos podamos abrazar en el cielo. Dios los bendiga y cuente con mi humilde oración. Gracias, Gloria, por tu testimonio. Dios nos habla a través tuyo para que conozcamos las verdades eternas, para que sepamos que existe el cielo, que existe el infierno, que existe el purgatorio, que estamos de paso por acá, que somos peregrinos y que tenemos que vivir según la voluntad de Dios, cumpliendo con sus mandamientos, viviendo en gracia. Que este testimonio dé muchos frutos, que todos los que están escuchando también tengan presente todo lo que nos dijo esta misionera de Dios. Gracias, Gloria, por todo tu testimonio, por todos tus consejos. Muchas gracias, doctora. Gracias por invitarme. Gracias a todos. Un abrazo grandísimo. Les amo en el amor de Dios y a todos los que nos han escuchado también. Una bendición muy grande para todos.
Hasta luego. Gracias, Gloria. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga a ti también. Adiós. Bendiciones. Gracias, Gloria. Amén. Amén. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, que no me priva de nada. En las praderas fresquitas de pasto verde me sacia y me lleva a los arroyos donde la agüita es más clara. Como una cuestión de honor, se preocupa de mi vida, me lleva por buena senda y me asiste en las fatigas. Y yendo con él no temo las quebradas más ariscas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me puede faltar. Saber que Él marca mi rumbo me sosiega y tranquiliza. Él me brinda su confianza hasta entre gente enemiga. Me hace sentar a su mesa y en su copa me convida. Qué lindo saber que tengo su cariño y su alegría, que siempre vendrán conmigo a lo largo de mi vida. Y un día será mi casa la casa donde Él habita. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me puede faltar. Bueno, ya vamos terminando el programa y después de este hermoso testimonio de la doctora Gloria Polo desde Colombia, que realmente una clase de teología para nosotros, vamos a ir dando algunos anuncios. Si Dios quiere, el próximo 16 de julio se va a hacer el festejo del cumpleaños del Padre René, el 16 de julio en el Club Rivadavia, gracias al club que nos han prestado sus instalaciones para hacerlo. Las tarjetas ya, si Dios quiere, esta semana entrante van a estar en venta. El valor de las tarjetas va a ser de 200 pesos. La gente que viene de afuera, que en otros años ha venido, si quiere ya ir programando la fecha o que venir una semana de anticipación. Ese día, 16 de julio, que es domingo, día de Nuestra Señora del Carmen, va a haber misa de sanación a las 11 de la mañana. Así que 13:45, 14 horas. Vamos a estar compartiendo el almuerzo con el Padre René, con toda la gente que viene. El año pasado se hizo con mucha gente, incluso gente que vino de Costa Rica. Y bueno, los fondos que se recaudan son este año para terminar, si Dios quiere, la capilla de adoración perpetua y también para festejar la fiesta que siempre se hace en la parroquia del Día del Niño. Así que desde ya están todos invitados, 16 de julio del 2017. Vayan programando, así que bueno, ese día va a ser misa de sanación también, de bendiciones. Bueno, vamos terminando este programa de hoy, que nos ayuda mucho, mucho a tener fe, a creer en las verdades eternas. La vida eterna no es que la vida se termina acá, como hizo Gloria, no es que nos reencarnamos, no,
que estamos de paso. La muerte es la separación del alma y del cuerpo. Y el alma se va para la eternidad. Por eso Dios nos indicó el camino. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso que vino Jesús acá a la tierra a enseñarnos el camino de la vida eterna. Por eso nos preparamos para llegar un día a la patria celestial. No sabemos cuándo. Nadie nos puede decir, salvo que venga por revelación divina. Podemos estar muy bien de salud. Podemos estar muy bien y cómodamente en esta tierra, pero nadie sabe el día ni la hora. ¿Cuántas veces sabemos nosotros por experiencia, por la noticia, que jóvenes que salen a la ruta, familias que salen a la ruta no vuelven más? Estamos de paso acá y este testimonio hermoso nos tiene que ayudar a tener más fe, no vivir del miedo, porque nosotros no tenemos que llevar una vida acá contentos por todo lo que Dios nos regala. El miedo no es de Dios, no es una amenaza, que no tenemos que es una vida ordenada, saber deleitarse de esta hermosa creación y no ofender a Dios, ni también ofender a nuestro hermano. Nuestra vida tiene que ser sana, ordenada, una vida de caridad, como Jesús ya lo había dicho el día de su última cena, ¿no? Os doy un mandamiento nuevo: amaos los unos a los otros, vivir en caridad. Es lo que nos une. La caridad es la virtud que va a quedar cuando nosotros estemos junto a Dios. El amor va a permanecer. Ya la esperanza y la fe van a desaparecer, porque ya vamos a ver a Dios. Ya no va a estar la fe y la esperanza, porque hemos alcanzado a Dios. Por eso de acá de la tierra tenemos que vivir en caridad. Dejemos de lado todo odio, todo rencor, toda maldad, y preparémonos. Seremos juzgados por la caridad. Pero no tenemos que estar como asustados, que nos vamos al infierno, sino más bien amarlo a Dios, es más sano. Aceptar la voluntad de Dios, pero con alegría. Estas gracias que nos manda Dios a través de tantas personas en distintos tiempos, ¿no? Y escuchamos a Gloria Polo, que tuvo esta experiencia. Dios les muestra lo que es la vida eterna. Es para nosotros también, para todos los que oyen este programa. Es una gracia, por eso esta radio, porque puede hacer mucho, mucho bien quien tiene presente lo que dijo esta mujer enviada por Dios para estos tiempos también. Que no quede todo esto en mirá vos lo que le pasó, o qué cosa tan linda, ¿no? Sino ya tomar la decisión de hacer una vida ordenada, de realmente cumplir los mandamientos, de vivir la caridad, de pedirle a Dios que nos aumente la fe. Y eso no es aburrida, la vida es linda. Un católico no es aburrido. Un católico puede una vida sana, ordenada, haciendo tantas cosas. Es verdad que tiene que ir a misa, es verdad que tiene que adorar a Jesús, pero también tiene tantas cosas para hacer. Caridad para con los niños, comedores, campamentos de niños, tantas cosas. Así que la vida cristiana es una vida hermosa. Hay que tener fe y hay que pedirle a Dios que nos haga hacer su voluntad. Bueno, así con esta enseñanza de Gloria Polo, nos preparemos para algún día entrar a la patria celestial, pero haciendo la voluntad de Dios de acá, desde la tierra ya, en la oración, creciendo en la fe, en la caridad, en la paciencia, en la humildad, que es tan hermosa esta virtud que siempre me encanta predicarla, porque sé que ahí es donde Dios bendice bastante. Gloria hablaba del ego, hablaba de la soberbia, ¿no? Que como la persona se va endiosando, no
escucha ya ni al pastor, no escucha nada, ni a Dios, porque ya tiene sus pensamientos muy en el yo, el ego. Tratemos de destruir por eso con la humildad ese espíritu y pidamos a Dios que nos aumente la fe. Querida familia, que Dios bendiga a todos los que están escuchando el programa, que conceda mucha luz, mucha paz interior, mucha salud, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa luz que brilla cuando te veo y me guía y me conforta y soy feliz. No soy perfecto, solo intento serlo y lo siento así.